Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Bailando me di cuenta de mis pies. Hablando me di cuenta de mi voz. Estudiando me di cuenta de mis ideas. Y amando me di cuenta de mi corazón. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si dos matrices son o no iguales. Recuerde que para determinar la igualdad entre dos matrices, estas deben tener el mismo orden y el mismo tipo de datos, y que los datos pues sean iguales en las mismas posiciones respectivamente. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 34. Aquí en la función, entonces línea 18 y 19, declaramos las matrices A y B con el mismo tamaño, 5×5, y las inicializamos a 0. Observe entonces que para determinar si las matrices son iguales, simplemente vamos a recorrer estas matrices usando dos ciclos for, líneas 21 a 29. Y simplemente usamos una condicional, línea 23. Si el dato de la matriz A en la fila y columna J es diferente al dato de la matriz B en la fila y columna J, ya quiere decir que no son iguales, o sea, encontró una pareja de datos diferentes. En ese caso, una variable iguales le asigna falso, a la variable y le asigna 6 y damos un break. Entonces con el break salimos del segundo ciclo for, con la i igual a 6 se sale el primer ciclo y al final imprimirá que las matrices son iguales o no, según el valor de la variable booleana iguales. Es decir, si encontró un dato diferente, iguales tomó el valor de falso, entonces imprimirá que no, que son diferentes. Y si no, o sea, si todos los datos de la matriz son iguales, quiere decir que las matrices serán iguales. Imprime ese mensaje. Le invitamos a visitar la tutoría Matrices iguales en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta función. Entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una vez se defina una clase, se deben instanciar objetos de esa clase para usarla. Entonces, vamos a programar orientado a objetos en Objective-C. Se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar cada función declarada en la interfaz. Entonces en la interfaz, línea 6, damos nombre a la clase como matrices iguales, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos. Entonces para esta clase declaramos los atributos de tipo entero, la variable c, que será entonces para este programa no será pues necesaria, pero la variable booleana iguales, que es la que va a indicar al final si son iguales o no, la variable iguales. Y las variables i y j, que son las que recorren los ciclos for. Entonces, con esto ya quedan listos los atributos. Recuerde que estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Veamos la línea 7, aquí vamos a declarar las funciones. Entonces primero se instancia, vamos a declarar la función ejecutar. Primero se indica el método, el nivel del método, entonces con menos su método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, entonces void para retornos vacíos.
luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Con esto entonces que ya queda lista la interfaz, el compilador ya sabrá en memoria la cantidad a reservar para cada objeto. Ya entonces veamos la implementación línea 10 a 35. En la implementación vemos el método init y línea 11 a 15. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase, de la clase matrices iguales, o sea en la línea 39. El constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces en la línea 13 simplemente inicializamos la variable iguales a verdadero, o sea true. Ya con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase matrices iguales. Ya entonces podemos instanciar objetos para usar esa clase. Si usted necesita usar esta clase en otro archivo, entonces sería más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar el código. Ya lista la clase matrices iguales, veamos entonces la utilización. Entonces en el main línea 3743, recuerda que el main es el método de inicio del programa. En el main vamos a crear un puntero de la clase de matrices iguales con asterisco y le damos el nombre de obj. Ahora reservamos memoria, entonces a la clase matrices iguales reservamos memoria dinámica invocando a la función alloc. Y luego a este espacio de memoria le invocamos init, que es el constructor. Con esto queda definido en memoria una estructura de un objeto de la clase matrices iguales. Y el puntero obj apunta a este objeto. Ya se puede usar la clase entonces en la línea 40 entre corchetes. Invocamos la función ejecutar. Con esto el compilador va de la línea 40 a la línea 16 y continúa con el programa mostrando el resultado. Por último, línea 41 relays es un método que se encarga de librar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar si dos matrices son o no iguales. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.